mediante esta plataforma de Zoom y a todos los que nos están siguiendo por la transmisión al vivo por nuestra página de Facebook. En este último webinar en el marco del programa de Líderes por la Innovación, organizado por Santa Cruz Innova, la Agencia de Innovación de CAINCO, y gracias al apoyo del Banco de Desarrollo Fomplata. En esta conferencia hablaremos sobre la inteligencia artificial y cómo está transformando y siendo un componente esencial en las empresas grandes y pequeñas. Además, veremos cómo hacer para transformar datos en información, información en conocimiento y cómo usarlos para aumentar la productividad de la empresa. Para iniciar, tenemos las palabras de bienvenida de Julio Silva, gerente de Cooperación y Sostenibilidad de CAINCO. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar, el último de esta serie. Por supuesto, tenemos pensado en hacer muchos más eventos. En primer lugar, queremos agradecer a Fomplata, Banco de Desarrollo, por la confianza depositada en nosotros, pero además por el apoyo que nos brinda para tratar de homogenizar un poco el conocimiento en estos temas que son nuevos, pero que son esenciales para entender la dinámica en la que se está moviendo el mundo en estos momentos. Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, y de la Agencia de Innovación, Santa Cruz Innova, estamos muy felices que muchas personas estén participando en esta serie de eventos que hemos denominado Líderes para la Innovación. Y el nombre viene muy realmente a dar una solución a la problemática que tenemos, porque todos tenemos que liderar el momento de cambio que nos ha tocado vivir. La coyuntura actual dada por el COVID nos ha hecho ver que el mundo está cambiando y este cambio necesita de un liderazgo y necesita que el retorno primero sea sostenible, pero además sea inteligente. Y la forma de este retorno tiene que ser a través de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, tenemos que conocer bien todos los conceptos. Y esta serie de webinars nos ha permitido aterrizar y conocer más cuáles son los conceptos. Hoy día hablaremos de inteligencia artificial. Se ha hablado de Big Data, se ha hablado de blockchain. Es importante que sepamos nosotros cuáles son esos conceptos, cómo utilizar, cuándo utilizar. Las tecnologías vienen a una velocidad impresionante y tenemos que saber que no todo es Big Data, no todo es blockchain, no todo es inteligencia artificial y más bien saber cuándo tenemos que aplicar todo esto. Y en esta ocasión, Virginia Robano nos va a contar exactamente cómo podemos utilizar estos conceptos para aprovechar y ser más productivos en este momento que tanto lo necesitamos. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por participar. Estamos seguros que va a ser de provecho para todos ustedes. Y nuevamente agradecemos en la persona de Gabriel Valdivieso a Fomplata en este apoyo, en este esfuerzo que estamos haciendo de forma conjunta para hacer llegar estos conocimientos a todos. Que disfruten el webinar. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias también a todos ustedes por estar presentes. Y con estas palabras queremos invitar a Gabriel Valdivieso. Él es director de la Secretaría de Relaciones Institucionales de Fomplata, institución que nuevamente ha sido parte muy importante de la conformación de los líderes por la innovación que hemos realizado este año. Buenas noches, cordiales saludos a todos los participantes. Agradecemos a CAINCO por este espacio y por el exitoso desarrollo de los 4 talleres dirigidos a líderes empresariales del país. A Fomplata, como Banco de Desarrollo, le interesa poder promover la innovación y el intercambio de experiencias a fin de fortalecer las economías de nuestros países. El contexto que estamos viviendo puede considerarse como un evento sin precedentes, que está acelerando algunas tendencias, entre ellas la digitalización de nuestras actividades y procesos. Dicho esto, queremos hacer referencia también a la importancia de preservar algunos principios, como la ética de los negocios y el cuidado del medio ambiente, para que la adopción de nuevas prácticas conduzca al logro de eficiencias
y al mismo tiempo fortalezca la confianza entre los agentes económicos, es decir, entre productores y consumidores. Sin más, los dejo en manos de Virginia y, como bien decía Julio y Liliana, esperamos que este último webinar sea de mucho provecho para ustedes. Gracias. Muchas gracias, agradecemos las palabras por parte de Fomplata en esta noche de webinar, donde hablaremos de la inteligencia artificial, por lo que damos paso y no los hacemos esperar más, queremos presentar a nuestro speaker de hoy. Ella es Virginia Ruano, disertante internacional con más de 20 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a fomentar un ecosistema emprendedor y dinámico. Desde el 2018 ella dirige la primera maestría profesional en ciencia de datos en Uruguay, que cuenta con el soporte académico de MIT. Además, es directora ejecutiva de Aurea, una empresa de analítica de datos que implementa soluciones sustentables, responsables e innovadoras para pymes y grandes empresas. Muy buenas noches, Virginia. El espacio es todo tuyo. Gracias. ¿Me desmutean ustedes? A ver. Ya estamos, sí, ya estamos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fomplata. Muchas gracias, Santa Cruz Innova. Es un honor estar acá compartiendo esta obra con ustedes, donde justamente vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad de la empresa. Y como bien decían Julio y Gabriel, en esta obra que vamos a estar viendo, sí es posible implementar estrategias sustentables, vamos a hacer como un análisis costo-beneficio y vamos a ver en cuál va a ser el mejor de los casos para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, les voy a contar un poco cuál es la estructura de esta obra que vamos a compartir. Si les parece, como ven en la pantalla, hay 6 bloquecitos violetas, ¿sí? Que hablan de inteligencia artificial, datos, toma de decisiones basadas en datos, de algoritmos, de los desafíos que presente y de los próximos pasos. Entonces, de la manera que hemos estructurado este webinar es dedicarle 10 minutos a cada uno, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos la hora, y dentro de esos 10 minutos, tratar de que sea unos 8 minutos de presentación y 2 minutos donde podamos compartir experiencias. Como tenemos un montón de participantes, más de 200 participantes, la interacción vamos a hacerla a través del chat, ¿sí? Ahí, si pueden, van a ir escribiendo las preguntas que tengan y vamos a ir haciendo alguna curaduría, y si nos van quedando preguntas, lo vamos a dar para el final. También tenemos un set de preguntas que les vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando en la conversación. ¿Les parece? Entonces, si les parece bien con esta estructura, vamos a comenzar. Y la primera idea es justamente empezar por definir. Como bien decía Julio hace un rato, es el cuarto webinar o el quinto webinar ya, donde han visto lo de Big Data, Blockchain, inteligencia artificial, y este viene dedicado a inteligencia artificial y productividad. Entonces, lo que vamos a tratar de definir es justamente qué es y qué no es la inteligencia artificial en nuestro contexto, ¿verdad? Lo primero que pensamos cuando vemos inteligencia artificial y qué es lo que lo define, es justamente, pensamos en robótica, en esto de reconocimiento de imágenes. Sabemos, los humanos tendemos a ver caras por todos lados, ¿sí? Y tenemos ahí en la primera foto este robotito que nos está mirando, hasta con cara de simpatía, ¿no? Como algo agradable. Los humanos desarrollamos esto de tener empatía o de generar vínculos hasta con las cosas, ¿no? Bueno, esta rama de la inteligencia artificial, que es el reconocimiento de imágenes, no es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Hoy vamos más bien con la segunda foto, que no es tan divertida, pero es esto de los algoritmos, de utilizar un proceso secuencial para tomar decisiones en las cuales vamos a ir convirtiendo, como toda esta dinámica de una empresa, todos los que estamos en una empresa sabemos, es un problema, es una serie de problemas complejos. Entonces, como bien hacen los ingenieros para resolverlos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir tratando de dividirlos en problemas más simples. Entonces, tratar de hacer en un lenguaje formal y que sean árboles de decisión para que de manera secuencial podamos ir avanzando y resolviendo poco a poco esos problemas. Es una nueva manera de enfrentarnos a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces acá, si Juan Pablo me ayuda un poco para ver la interacción, tenemos un poll question que ya lo podemos poner, si quieren, que es para ver un poco la audiencia cómo viene. Hay estas 2 primeras preguntitas y les pido el favor si pueden contestar. No sé si acá aparece el poll, si ya está, ¿verdad?
si pueden contestar estas dos preguntas, para ver si de qué tamaño de empresas estamos hablando. Como bien sabemos, en América Latina, ¿sí? más de 250 empleados pasa a ser una empresa grande. ¿Sí? En Estados Unidos el límite es 500 empleados. En Uruguay, si bien la definición formal es 250, ya con 50 empleados hablamos de una gran empresa. ¿Sí? Entonces, les pido por favor si pueden ir contestando, ¿sí? Entonces, de cuántos empleados tienen, si han implementado la inteligencia artificial en la empresa, ¿sí? Después vamos a ir mirando. ¿Pueden ver bien lo del poll? ¿Lo pueden ir contestando? Ah, yo no le puedo hacer el submit. Ok. De la manera que tenemos diseñado este poll, vamos a tener que contestar todas las preguntas de a una, ¿de acuerdo? Todas las preguntas en esta vez. Después los vamos a ir comentando a medida que vayan los datos, ¿ok? Porque para poder enviarla, entonces, vamos a ver. Bueno, les quería preguntar justamente cuántos empleados tiene para ver de qué tamaño de empresas estamos hablando, si ya han implementado la inteligencia artificial de alguna manera o no, y después, si la implementaron, si lo hicieron con un equipo interno, si desarrollaron un equipo de analítica de datos o con un equipo externo, ¿verdad? Si no la han implementado y la están considerando implementar, ¿sí? Bueno, y después, ok, si quieren después seguimos cuando hacemos los del submit, porque si no nos vamos como muy adelante en lo de la presentación, ¿de acuerdo? Ok, gracias ahí Leandro que está contestando. Ok, bueno, ya apareció lo del poll, ok. Si quieren cuando pasemos ahí un poco a lo de la discusión, vamos a ir viendo y cómo seguir estructurándolo, ¿de acuerdo? Después, acá, lo que les quiero comentar es justamente esto de la inteligencia artificial, que lo que hablamos, ¿qué es inteligencia? Es razonar, es aprender, y esto es lo que hace el aprendizaje automático, ¿verdad? Ahí tenemos, disculpen que me quedaron ahí es de Artificial Intelligence, Machine Learning y Deep Learning, ¿sí? Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. ¿Qué es lo que hacemos con esta serie de algoritmos y con estas secuencias? Es justamente en esta manera de resolver un proceso secuencial que pueda ser aprendido de manera ordenada, vamos optimizando procesos, identificando patrones de comportamiento, ya vamos a ver cómo, y a su vez al identificar patrones, también detectando anomalías, cuáles son los datos que se salen de ese patrón. Entonces ahí ya vamos viendo precisamente todo el potencial que tiene para la empresa, ¿verdad? Entonces, como comentaba Liliana, la voz, no estoy segura ahora si era de Liliana, cuando empezó la presentación, pero sí. Cuando comentaban al principio, yo dirijo una maestría en ciencia de datos, que la hace la Universidad Tecnológica de Uruguay con el soporte académico del MIT, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, que está en Boston, en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ya hemos avanzado, tenemos la primera generación súper avanzada, ya se están por recibir hacia fines de este año, entonces han venido trabajando en 11 proyectos, más o menos, que son estos que les estoy contando acá. ¿Para qué estoy presentando estos proyectos? Para que ya vean cómo, con esto poco que dije ya de identificar patrones, optimizar procesos, detectar anomalías, podemos ver todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en empresas de las cuales no importa el tamaño. Entonces, en esta maestría lo que tenemos son equipos multidisciplinarios, como lo que le hemos pedido a los estudiantes es que sepan de cálculo y de álgebra. Les hemos enseñado a programar en Python, que es el lenguaje más conocido de inteligencia artificial. Ahí tengo una pregunta de Rebeca. Sí, la podés hacer a la pregunta a través de las questions, ¿sí? Es la maestría profesional en ciencia de datos de UTEC. Mira, lo puedo escribir acá. A ver, no sé dónde puedo escribir, si en el chat. Les voy a invitar, se llama datascience.edu.uy. ¿Sí? Ahí pueden encontrar la información sobre esta maestría, que de paso les digo, tenemos las inscripciones abiertas y la segunda generación empieza el 26 de agosto. Bueno, les cuento entonces, de estos equipos tenemos biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos. Por supuesto, la mitad más o menos son ingenieros de diferentes ramas. Después tenemos economistas. Pero al ser equipos multidisciplinarios, que es la esencia misma de un emprendimiento, han podido implementar soluciones basadas en inteligencia artificial en muchísimos ámbitos. Y acá, por ejemplo, con los colorcitos, lo que los hemos agrupado en el ámbito de salud, tenemos lo de detección de autismo, tratamiento de autismo, ¿sí? Compleción de registro médico, por ejemplo, es para que en la relación médico-paciente, que el médico no pierda su tiempo en tareas administrativas,
sino que el software reconozca la voz, capte las palabras claves o las conversaciones claves que está teniendo, ¿sí? Y ya se vaya automatizando el registro médico de manera de justamente optimizar esto de la relación médico-paciente o el tiempo que pasan en la sala de espera. Tenemos también, en base a los hábitos y las rutinas, a manera de un algoritmo, un programa que lo que hace es elaborar dietas personalizadas, para que entonces las personas puedan mantenerse hábitos saludables a lo largo del tiempo. Después hay equipos que lo que han hecho son cosas muy, digamos, de lo tradicional dentro de la inteligencia artificial, que es mantenimiento predictivo de maquinaria, ¿sí? Optimizar procesos en ese sentido, usar clustering para hacer uno que tiene una joyería, por ejemplo, usar hacer clustering para reconocimiento de imágenes, y de esa manera que cada cual se pueda, por ejemplo, diseñar su propia joya y hacer un clic y decir de qué material lo quiere, ¿sí? Y que ya después le llegue a su casa. ¿Okay? Bueno, hay equipos que han usado esto de optimización del cambio de neumáticos, ¿sí? Entonces, a través del reconocimiento de imágenes, ver cuándo es que conviene cambiarlas, más allá de esto de que sea a simple vista. Si esto es una empresa de camiones, ¿sí? En los cuales, por supuesto, también tiene pros y contras, y algunas veces estas implementaciones tienen debilidades. En este caso, por ejemplo, también hay que incorporar a ese proceso de decisión el entorno regulatorio que exige determinadas condiciones de seguridad, ¿verdad? Después también lo otro en esto de identificar patrones y detectar anomalías, hacer, por ejemplo, una predicción de detección temprana de la deserción escolar. Acá en Uruguay el abandono en secundaria es muy importante, o sea, tenemos la tasa más alta de América Latina de abandono. Entonces, este equipo, que es un equipo también multidisciplinario de economistas e ingenieros, que trabajan en el tema educación, lo que han buscado es tratar de identificar cuáles son las conductas que hacen que después el tag de esa persona sea que abandonó, bueno, para justamente reconducirlo por el ciclo escolar previamente, ¿sí? Después tenemos equipos que lo que buscan es también, en esto de detectar anomalías, detección de fraude en compañías telefónicas, ¿sí? O identificar, bueno, análisis de riesgo crediticio, o de acuerdo al comportamiento de la gente en las redes sociales, ver tipo a qué hora entra al shopping, qué tiendas visita, bueno, identificar clientes potenciales para un banco. Estas son, por ejemplo, algunas de las aplicaciones, ¿sí? Acá antes de pasar, si quieren voy a mirar algunas de las preguntas, a ver si puedo contestar. Ok, tenemos empresas grandes, hay otros que sí que hay un equipo, en que justo es un Anonymous Attendee, entonces no te puedo preguntar si el equipo que existe es un equipo a la interna de la empresa, me imagino. Después empresas medianas. Python o R para empezar a aprender. Mira, yo soy economista de profesión, vengo trabajando en estos temas y empecé hace relativamente poco, con este tema de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, y empecé a aprender R. Y recién hace muy poco me quería masterizar el uso de R, que R, al igual que Python, son lenguajes que son open source. ¿Sí? Entonces están disponibles en la nube, los podemos bajar gratis, son colaborativos, la gente va creando librerías y paquetes y los que podemos trabajar. Bueno, yo aprendí con R, R tiene una curva de aprendizaje altísima, a la cual yo todavía no la he completado. Python me han dicho que es mucho más amigable. Y de hecho, en nuestra maestría de 58 personas que tenemos en la generación 1, la gran mayoría programa en Python, no en R. R es una cosa de los economistas que tenemos, no estoy 100% segura que sea lo que más recomiende. ¿Ok? Sigo mirando lo de las preguntas, si están intentando. Bien. ¿Cómo ves el mercado? Acá me pregunta Oscar, ¿cómo ves el mercado de consultoría e implementación de ciencia de datos en la industria petrolera latinoamericana en 5 o 10 años? Mira, esto es una cosa, Oscar, que es como, el futuro ya llegó, ¿viste? Antes de 5 o 10 años, por ejemplo, sé de petroleras en Estados Unidos, que lo que están haciendo es, esto del mantenimiento predictivo de las maquinarias, lo que lo hacen es, como es en zonas donde no hay conexión a internet, han desarrollado que el técnico va, en vez de que una persona vaya, y vaya verificando las máquinas y los pozos y si están funcionando y no, porque en esto saben lo que es que un pozo petrolero se tranque, ¿verdad? Entonces, tienen un algoritmo, tienen un modelo, una solución que utiliza la inteligencia artificial, que va pasando un camioncito, que por Bluetooth, cuando el camión pasa cerca del pozo petrolero, se conectan, ¿sí? Le transmite la información y esa información después es analizada para justamente hacer este mantenimiento predictivo que te comentaba, ¿sí? Un poco lo que decíamos es sí.
A ver, Juliana me pregunta, ¿cómo hacer en el estudio de inteligencia artificial? Mira, Juliana, a esta altura, el conocimiento ya está disponible. Ya no precisás ni ir, nos hemos transformado, que ya es una cosa que vos podés aprender inteligencia artificial desde tu casa. Es lo que decía, hay códigos en open source, ya no estamos en la época de Gutenberg, donde Gutenberg era el que tenía el libro, sí, era el que sabía latín, bueno, todavía Gutenberg fue el que maximizó esto de que se hubiera libros para todos, ¿verdad? Pero después de tener libros había que saber latín. Entonces por eso estaba el maestro leyéndoles el libro a todos los que no sabían latín allá. Bueno, ahora no, el conocimiento ya está disponible, podés googlear, podés empezar. Lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en la maestría, es que tenemos los profesores del MIT, una vez por semana se conectan junto con los profesores de UTEC y mantenemos la red social, una red social, pero en el sentido de network, ¿verdad? Fortalecemos los lazos entre pares y con académicos y con inversores y con el mundo empresarial y también con el gobierno para identificar dónde están las barreras y cómo las podemos levantar, ¿ves? Entonces, lo que hacemos es este seguimiento, ¿viste? Que te hace, porque como todo, cuando uno va a aprender, hay curva de aprendizaje, no es fácil y entonces lleva tiempo. Los pares lo que te ayudan es justamente a ir sosteniendo ese proceso de aprendizaje que, dependiendo de con la intensidad que lo quieras tener, demora entre 9 meses y 2 años. Nuestra maestría demora casi 2 años. ¿Va? Bueno, sigo por acá, a ver en dónde estábamos, les estaba contando esto. Ahora, esta frase es una frase del Economist del 2000, ahora no me acuerdo si es 2016 o 2018, ¿sí? Pero que ya dice, o sea, ya hace más de mínimo 2 años, dicen, el recurso más valioso ya no es el petróleo, mirá para Oscar que me lo estaba preguntando, ¿ves? Sino son los datos, ¿sí? Es justamente esto, los datos son el nuevo petróleo. Ahora, ¿de cuáles datos estamos hablando? Y yo acá hice la distinción, lo ven en los cuadritos chicos, datos propios o datos ajenos, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a hablar de los datos propios. ¿Qué son los datos propios? Son los datos que hacemos, los KPIs que relevamos, que acá sí después vamos a pasar a estas preguntas del poll, ¿verdad? Tengo la empresa, tengo definido una serie de indicadores que me dicen cómo voy, si voy bien, si tengo que corregir el rumbo, cómo me tengo que readaptar, ¿sí? Entonces estos datos, ¿qué pasa? Son datos que están estructurados, son datos que las personas llenan voluntariamente, ¿sí? Yo los saco, o hasta involuntariamente, pero son datos que yo recojo de ventas, si pagó con tarjeta de crédito, si pagó en efectivo, cuál es el producto que más se compró, en qué horario viene o qué día viene, ¿sí? Son datos estructurados y sistemáticos, ¿sí? Entonces acá creo que tenía la siguiente pregunta, que era preguntar si en vuestra empresa, ¿sí? Ya tienen un set de Key Performance Indicators, o sea, de indicadores de resultados, de performance, no sé si performance tiene traducción, a ver, que ya estén definidos, ¿sí? Esas preguntas también hay dentro del poll. ¿Sí? Uy, veo que tengo más preguntas por acá, que ya voy a seguir. Bueno, ahora se me está confundiendo el chat con el poll, pero bueno, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, a ver, bueno, vieron que nada más que un 30%, o sea, un tercio de las personas que están acá, dice que trabaja con un set de KPIs ya definidos en la empresa. Entonces, acá ya tenemos como un súper punto de partida, ¿no? Antes de empezar a ver cómo vamos a implementar la inteligencia artificial, tenemos que definir a dónde queremos ir, cómo estoy midiendo el éxito de mi empresa. Lo mido por ventas, lo mido por número de clientes, por llamadas telefónicas que me vienen, ¿sí? Tenemos que definir nuestro set de indicadores, trazar la línea de base, y después de ahí trazar nuestro objetivo y construir la hoja de ruta, cómo vamos a llegar hacia ese objetivo, ¿sí? Entonces, lo que les estaba contando es estos 2 grandes tipos de datos que son el nuevo petróleo que tenemos. Los datos propios, pero, y acá es donde viene la ventaja de la inteligencia artificial, son datos que están en el dominio público. Son datos que, como ven ahí, está a propósito mal separado en sílabas y de distinto tamaño, porque son datos espontáneos. Son datos que genero cuando estoy haciendo otra cosa. Si ya estuvieron en el webinar de Big Data, ya habrán estado hablando un montón de esto. Son los datos que le mando, por ejemplo, al Waze, es lo que usamos acá en Uruguay, que es el GPS, para cuando digo que quiero ir de un lugar a otro, ¿sí?
o tipo, mi teléfono ya sabe por las tardes, los viernes a las 5 de la tarde, sabe qué ruta me sugiere tomar y me indica a dónde es que habitualmente voy. Porque esto también se va construyendo series históricas, va trazando su distribución de probabilidad y bueno, va diciendo, a ver, toma la decisión de sugerirme dónde ir en base a esta distribución de probabilidad que les comentaba. ¿Vieron? Les puse ahí lo de las búsquedas en Google, ¿sí? Ya podemos tomar estos datos, por ejemplo, cuándo es que la gente se conecta a Internet, qué es lo que googlea, hacer análisis de sentimientos, ¿sí? Ya hay muchas librerías que tienen indicadores definidos, si una palabra es positiva, si es negativa. Ahí tenía lo del teléfono, también este comportamiento, cuando miro Netflix, cuando chequeo Twitter, ¿sí? ¿Qué es lo que me mueve en Twitter? ¿Sí? ¿Qué es lo que llevan? Por eso es esto de que los trolls, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen estos, que muchas veces trolls y bots, que es otra cosa, ¿no? Pero estas cuentas automáticas, ¿sí? Que despiertan pasiones, positivas o negativas, pero es algo que me mueve a la acción y mueve a contestar, ¿sí? No es que también que hagan a propósito, tan a propósito esto de los hate tweets, es que es lo que el algoritmo sabe que me va a llevar a mí a responder, porque lo que Twitter quiere es que yo esté ahí todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero entonces, con esto de Big Data, la gran síntesis que hacemos de este tema de datos públicos es que acá es donde está el potencial para las empresas, tanto grandes o pequeñas, de incorporar toda esta información, que no va a ser fácil incorporarla, pero es de traer este análisis de Big Data a mi empresa, ¿sí? Y ver cómo esto me va a ayudar en la toma de decisiones. Bien. Acá me voy a fijar ahora si tengo en el question and answer, como estoy de preguntas. Sí, dice, a ver, antes de implementar inteligencia artificial en una empresa, si existe una reglamentación sobre la preparación del obrero o si solo se lo reemplaza, que me pregunta Brian. Brian, mira, justamente te adelantaste al tema ahí donde desafíos y oportunidades es donde tenemos que hablar de esto, porque precisamente la inteligencia artificial, la automatización, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ¿cómo mejora la productividad? Primero, ¿cómo mido productividad? Mido productividad cuando, con lo mismo, tengo más resultados, ¿sí? Hago más productos con las mismas personas que trabajan, o al mismo nivel de producto lo puedo lograr con muchas menos personas, o con capital y trabajo son habitualmente los factores de producción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial, sí, esto es muy removedora, porque probablemente haya tareas, haya actividades que ahora una máquina las va a hacer mejor. Hace un rato le estaba contando esto, lo del reconocimiento de imágenes de las ruedas de los neumáticos para decir cuál necesita ser cambiada de las ruedas de los camiones, ¿sí? También otro ejemplo que me viene a la mente, por ejemplo, acá en el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, miden contaminación en base al tamaño de las bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es lo que hace habitualmente? Hasta un técnico especializado mide una por una las fotos, o sea, en las fotos de los moluscos, de los microorganismos, de los mejillones, perdón, porque no eran bacterias. Mide y de acuerdo al tamaño de los mejillones se puede hacer inferencia sobre el nivel de contaminación que tiene ese flujo de agua, ¿verdad? Ahora, esto, una máquina, un programa de inteligencia artificial, lo hace mucho más rápido, más eficientemente, ¿sí? Entonces, hasta una persona con esas especialidades tiene riesgo de ser sustituida. Entonces, esto de implementar inteligencia artificial, sí, sacude por todos lados, por eso es muy importante que al nivel de la empresa se tenga conciencia de este cambio cultural que implica, desde la toma de decisiones, qué actividades van a ser automatizadas, qué es lo que puede pasar con las personas, ¿sí? Cómo se pueden reentrenar, ¿sí? Entonces, después, acá Fernando me pregunta cómo se implementa hoy en día la inteligencia artificial en las empresas de retail. Mira, Fernando, lo que yo conozco más o menos es que se hace en servicio al cliente, esto de customer service, ¿viste? De que chatees, que te atiendan la llamada un chatbot, ¿sí? En el call center, o que hables en el chat, que chatees con un algoritmo, y ya no sé si a ustedes les pasará, pero bueno, mi experiencia con el banco acá en Uruguay es nefasta. Nunca me puedo entender con el algoritmo, y esto que es algo que hablaba al principio cuando les mostraba el robotito simpático que sonreía, ya me enojo con el señor que me contesta en el AI, que ya sé que es un chatbot, ¿sí? De la misma manera que
recuerdo, mi suegro hace 10 años se enojaba con la señora del GPS que le daba mal las instrucciones para el camino, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mueve a los humanos? Es esto de la comunicación, ¿sí? Entendernos. Entonces, tendemos a humanizar las cosas. Bien. A ver acá, voy a mirar alguna pregunta más, y mire, nosotros desarrollamos una red neuronal con un ecosistema social ideal para la captación de clientes. Buenísimo, Bernardo, si después por privado, si querés me contás un poco más, y vemos. Buenas prácticas para identificar patrones. Mirá, Sai, ya te me estás adelantando, eso creo que lo podemos como hablar en otro... O sea, esto ya es lo que te digo, decía hace un rato, tenemos Python, hay librerías, ya está, esto en código abierto, ya tenemos diferentes algoritmos dependiendo de qué es lo que queramos hacer, si reconocer voz, reconocer imágenes, procesamiento de lenguaje natural, que el lenguaje natural es esto de que hablamos, y de que, por ejemplo, yo como verán hablo con acento uruguayo, ¿sí? También tienen que entender mi acento, me ha pasado más veces de las que no, que el chatbot no me entiende. Me pasó una vez también, pero este cuento ya tiene más de 10 años. Estaba en Estados Unidos y en UPS, y tenía que decir el código del que estaba buscando, y no me entendía cuando yo pronunciaba el número 3, y no hubo manera, perdí ese paquete porque tampoco había una persona después detrás. Esto ha evolucionado muchísimo, y es una tecnología que el crecimiento todavía es exponencial todavía. Acá, Micaela, me preguntás, ¿cómo implementar inteligencia artificial en una empresa de servicios? Bueno, depende de qué servicios, ¿sí? Un instituto técnico, pero ¿como de qué? Esto, si querés después escribirme un poco más, vemos. Acá estoy viendo, preguntas por este otro lado también. El link, Abel, ahí mandé el link, era datascience.edu.uy. Si bien Python es un referente para Machine Learning, ¿qué opina de R para el mismo uso? Mirá, mucha gente utiliza R, es el otro de los lenguajes de programación, pero yo trabajo con R a las patadas. Con Python ha sido como un poco más fácil, sé menos de Python, pero me ha sido más fácil incorporarlo. Gustavo Arias me pide que comparta el link. El link de datascience.edu.uy está por ahí arriba, ¿sí? En el de las 8:19. ¿Ok? Abel quiere que repita información sobre la maestría. Mira, es una maestría en ciencia de datos que hacemos en Uruguay. Tenemos un programa integral, ¿viste? Que lo que buscamos es justamente fortalecer, levantar esas 3 grandes barreras que tienen los emprendedores. Esas 3 grandes barreras, ¿cuáles son? Acceso a fuentes de financiamiento, ¿sí? Acceso a gente, a capital humano especializado, ¿sí? Acá gente que sepa trabajar en implementar soluciones en inteligencia artificial, ¿sí? Y capital social, ¿viste? Estas redes entre pares, redes con inversores, redes con innovadores, redes con empresarios, ¿sí? Entonces, tratamos de levantar esas 3 restricciones en una sola cosa, que es esta maestría profesional en ciencia de datos, se llama Programa en Data Science. ¿Qué hacemos? Con el soporte académico del MIT, que el core son los 4 cursos estos del micromáster en estadística y ciencia de datos que tiene el MIT, que vos no precisás venir a nuestra maestría para hacer los cursos, que era lo que me preguntaba una de las personas hace un rato. ¿Sí? El conocimiento ya está disponible, no tenés que registrarte e ir a la universidad, y a esta altura nos vamos todos moviendo ya hacia las microtitulaciones, y saber un poco de inteligencia artificial, un poco de negocios, un poco de storytelling, un poco de análisis de datos, ¿ves? Todo esto es lo que tratamos de hacerlo en esta maestría. Y sobre todo nuestro valor agregado, ¿cuál es? Creo que algunos de los estudiantes hoy estaban mirando, o me dijeron por lo menos, prometieron que se iban a conectar, que es esto de las redes sociales, ¿viste? Que nos reunimos todos los viernes, a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde, esto es para que sea compatible con el trabajo. Una vez por semana, con los profesores del MIT y los profesores de UTEC, que están los dos en las 2 sesiones, y repasamos lo del material aprendido, ¿viste? Comentamos, decimos, bueno, esto fue fácil, esto no, ¿viste? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, mirá, creo que esto se puede implementar de tal manera, esto va a venir después, ¿ves? Y es una maestría que ha sido desarrollada, no que se movió ahora a las patadas por culpa de la pandemia, que se movió online, sino que ha sido desarrollada desde el inicio para ser enseñada en forma remota, ¿sí? Entonces, ya está claramente, cada curso dura 14 semanas, se sabe qué se va a cubrir cada semana, cómo va avanzando, vas haciendo los problem sets que están disponibles ahí, que son corregidos al instante, porque todo se sube, es el EDX, es la plataforma que antes era del MIT y ahora es un spin-off
independientes, ¿sí? Bien, entonces, pero justamente, y acá que quiero avanzar un poco más, creo que ya vamos media hora de presentación, así que entonces, en este tema que es lo de la toma de decisiones basadas en datos, ¿sí? Como decíamos hace un rato, nosotros transformamos datos en información y esa información en conocimiento que me permita tomar decisiones. Pero antes que todo, tengo que saber cuál es la pregunta que quiero resolver. ¿Para qué estoy recabando tantos datos? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el KPI que va a afectar? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, y ya, saber cuál es la pregunta que quiero resolver, ¿sí? Es solucionar la mitad del problema. Porque después, que se ata con lo que me preguntaba también otra de las preguntas del chat ahí que decía cómo implementarlo en la empresa de servicios. Bueno, depende. Puede ser para captar clientes, puede ser en esto en relación a clientes, puede ser para optimizar procesos, porque ¿qué es lo que hace? Bueno, ahora voy a hablar un poco más cuando llegue a lo de los algoritmos de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? El algoritmo, la inteligencia artificial lo que hace es procesa estas grandes cantidades de datos en dimensiones que para los humanos nos resulta mucho más difícil, o sea, difícil, complejo y hasta imposible. Nos podría llevar años procesar todos esos datos, y bueno, a través de un algoritmo lo podemos hacer en segundos. Perdón, aunque me entusiasmo y meto pasión a esto. Bueno, entonces, pero justamente, ¿cómo vamos a transformar? Sabiendo la pregunta que quiero contestar, ahora viene la parte de, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a desarrollar un equipo interno en la empresa? ¿Sí? Entonces, ¿vieron esto lo de Pareto y 80-20, ¿sí? Que el 80% de las acciones de la empresa me dan nada más que el 20% de rentabilidad. ¿Sí? Este 80-20 se repite es como una heurística que está presente en muchas cosas. Bueno, ¿para qué me van a servir estos datos? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer con estos datos? Bueno, voy a explorar, voy a diagnosticar, voy a predecir, y después voy a evaluar, ¿sí? Esto dependiendo de cuál sea mi pregunta, ¿verdad? Esto es algo que los ingenieros históricamente lo tienen incorporado, ¿verdad? Tener un programa de computación no es tener inteligencia artificial. ¿Qué es lo que define la inteligencia artificial? Es que a medida que va procesando los datos, la máquina va aprendiendo y va mejorando, ¿sí? Entonces, justamente por eso se le dice inteligencia artificial, ¿verdad? Es lo que define la inteligencia. Entonces, ¿sí? En el caso de pymes en general también, ¿qué es lo que pasa? Voy a invertir en desarrollar un equipo interno. ¿Puedo pagarle a un científico de datos? ¿O me convendrá contratar una analítica, un servicio tercerizado, un consultor que se dedique a implementar soluciones de inteligencia artificial en reconocimiento de imágenes, o en reconocimiento de voz, o en procesamiento de lenguaje natural, en análisis de textos? ¿Sí? Entonces, lo que pasa siempre cuando uno terceriza, ya lo habremos vivido todo en carne propia, ¿sí? Hay que sopesarlo, ¿verdad? Menor costo, ¿sí? Es más barato que desarrollarlo a la interna, también es menor compromiso, menor conocimiento a nivel de la empresa, ¿verdad? Menos amor por la camiseta, ¿sí? Entonces, acá, esto, como vengo diciendo desde hace un rato, una de las grandes ventajas de esto de aprendizaje colaborativo, de la inteligencia artificial, es que es todo open source, ¿sí? Entonces, yo puedo implementar muchas de estas soluciones gratis, ¿sí? Y acá no estoy afiliada para nada, ni con Amazon Web Services, ni con Google, ni con el cloud de Google, pero comento que son servicios que ya tienen desarrolladas muchísimas soluciones, ¿sí? Muchos paquetes en Python, muchas librerías, ¿sí? Donde para procesar, ¿sí? Desde algoritmos básicos, algoritmos numéricos, bueno, lo que les venía comentando hace un rato, ¿sí? Y estas ya hay soluciones bastante estándar, ¿sí? Porque algo también que nos pasa es que esto es lo que les comentaba, nosotros aprendemos esta metodología de trabajo, después la metodología de trabajo se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿verdad? A muchísimas diferentes áreas, como le mostraba en los ejemplos de los estudiantes de la maestría, y como también en otros ejemplos que tengo por acá que ahora les voy a comentar. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya estamos terminando la sección, así que voy a mirar cómo vienen las preguntas. Creo que en este no tenía preguntas de... A ver. Estoy leyendo lo del poll, a ver, bueno, nada más que un 20% ya ha implementado soluciones de inteligencia artificial en la empresa, ¿sí?
En la mayoría de los casos, el equipo de desarrollo de inteligencia artificial es interno. En general, lo que nos ha pasado con nuestras startups que estamos creando en esto de Uruguay, ¿sí? Además, lo de la maestría, les conté la parte de fuentes de financiamiento. Nuestra agencia de innovación da capital semilla y capital humano para poder implementar estos proyectos, ¿sí? Entonces tenemos capital físico, capital humano y capital social, todo solucionado de una, ¿verdad? Después, bueno, veo que el 92% de la audiencia está considerando implementar inteligencia artificial en la empresa, ¿sí? Muy bien. Después, bueno, esto, que era ahí la pregunta 6, ¿no? ¿Cuántas decisiones a la semana son tomadas en base a datos? ¿Ah? Esto es también esto de lo que decía, lo de la metodología de trabajo, de hacer distribuciones de probabilidad, de llevar esta serie de problemas complejos a unas secuencias de problemas simples, ¿sí? Que puedo decidir sí, no, que es lo, bueno, lo que hace el algoritmo, ¿no? Esta serie de instrucciones ordenadas. ¿Sí? Acá venía la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, acá ya bastantes han contestado, bueno, esto de esta metodología ordenada de trabajo, cuántas decisiones a la semana son tomadas en base a datos. Veo que tengo 22 preguntas por acá, voy a ver si avanzo un poquito mirando las preguntas. ¿Cómo se puede implementar inteligencia artificial para una empresa de importaciones, Cristian? Bueno, y es lo que te decía, podés utilizarla para optimizar procesos, ¿sí? Ir, secuenciar cuál es tu toma de decisiones. Primero tenemos que ver, ¿tenés los KPIs definidos? ¿Sí? ¿Sabés a dónde querés llegar? Bueno, y después ahí, entonces, si tenés los datos son propios o no, tenemos toda esa serie de preguntas a ir resolviendo, pero la podemos seguir por privado más adelante y te puedo dar una respuesta más específica, Cristian, si te parece, que hace 10 minutos que me hiciste esa pregunta ya, perdón. Acá me dice, Carlos Eduardo, me dice que utilizaron Python OpenCV, que es Computer Vision, justamente para visión artificial. ¿Habría otra librería mejor que ella? Yo también es la que tengo como recomendada, Carlos. De todas maneras, estas cosas, viste, que avanzan día a día. Te lo puedo dejar a la pregunta del grupo, a ver si recomiendan alguna otra librería en Python para visión artificial. Yo, como te decía, esa es la que conozco, ¿de acuerdo? Ahí Micaela me dice que es un instituto de mecánica de mantenimiento de aeronaves. Bueno, y ahí, Micaela, mirá, a ver cuál venía tu pregunta antes. Bueno, sí. Bueno, primero, ahí no le podemos cerrar, ¿no? En esto del mantenimiento predictivo de los aviones, justamente. Diego, me haces una pregunta que no tengo una respuesta. ¿Cómo automatizar un funnel con inteligencia artificial? ¿Qué herramientas existen ahora? En este momento no te la puedo contestar, lamentablemente. Acá Iván me pregunta un ejemplo de inteligencia artificial en producción agrícola y en empresas de proceso agroindustrial. Mirá, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es algunas soluciones que están implementadas, es cómo para talar árboles, ¿viste? Del tamaño de talarlos. Entonces, en base, ¿viste? Hay un programa desarrollado que en base a la información que vos tenés de qué es lo que necesitas, o sea, las medidas que necesitas, va identificando va haciendo reconocimiento de imágenes y va identificando cuáles son los árboles que tienen esa altura, el grosor que necesitas para ir cortándolo. ¿Sí? Tengo también después acá, de lo que sé, es drones para medir el crecimiento, ¿no? El manejo de drones para ver cómo viene la evolución de la cosecha. ¿Sí? Ese es otro ejemplo de inteligencia artificial en producción agrícola. Acá, no, esta pregunta que me hace Lucía, no te la puedo contestar, lamentablemente, que es lo último que sacó Open Artificial Intelligence con su última versión. No estoy familiarizada, Lucía. Es la segunda pregunta que me llevo de deberes, y después tal vez la intentaré contestar a través de las redes sociales, si les parece, a través de Twitter, que es lo que yo más uso. Acá también tengo otra persona que hace la misma pregunta que Lucía. Acá, mira, acá Lucas es un ingeniero que justamente es bioingeniero, ¿sí? Es un estudiante de la generación 1 de nuestra maestría, y entonces que trabaja en interfase cerebro-computadora. Bueno, Lucas nos está contestando que prefiere Python sobre R, que R no tiene las librerías que tiene Python para implementar herramientas de Machine Learning o de inteligencia artificial. Así que aconsejo que si tienen que aprender los dos, que empiecen por Python. ¿Sí? Después acá Jersin, soy del área de TI, tienen SAP como RP, que brinda muchos reportes respecto al modelo de negocio. Me gustaría saber 3 proyectos sencillos que podía implementar con Python para ir aplicando.
No sé si ya he contado como 11 proyectos, Yersin, si querés, también lo que digo, podemos seguir viéndolo por privado cuando tengas más, cuando me das un poco más de información, o ver. Porque como decíamos ahí, hay ya muchas librerías en Python, esto probablemente si googleás ya te vas a saber cómo podés ir implementándolo, ¿ok? Después dice, tengo una app móvil de servicio de cuidado de niños. La app es nativa, ¿cómo haría para implementar la inteligencia artificial? Paulo, lo que pasa es que ahí depende de qué querés solucionar con inteligencia artificial. Las consultas de las personas que te quieren hacer como, que te contesten automáticamente, capaz que no precisás inteligencia artificial para alguna solución que optimice los procesos, ¿sí? Entonces estoy pensando en que, a ver, que en la app registren, que será horario de lo de guardería, por ejemplo, o en qué horarios vos tenés personas para que cuiden a los niños, porque seguro nadie va a dejar al niño al cuidado de un robot, ¿verdad? Vamos a ver, de nuevo lo mismo, si querés después lo seguimos por privado, me ofrezco a seguir buscándole la vuelta para ver este tipo de soluciones que puedas para implementar, ¿sí? Claro. Bueno, Daniel, mira, perdón que leí en voz alta esto de la pregunta de Daniel, que dice, en campañas de marketing, ¿cómo se reduce el tiempo de implementación de un modelo de prevención de fuga de clientes cuando los mandos santos demoran en decidir o aprobar la solución propuesta? Claro, ahí, y ya voy a ir avanzando porque es el tema de del siguiente slot que tenía, es lo que te decía, a ver, esto de los algoritmos. Mirá el título, ¿viste? Porque es viejo, se usaba para otra cosa que para los algoritmos, pero igual me pareció como muy oportuno. La máquina hace lo que uno le pide que haga, no lo que uno quiere que haga, ¿sí? Entonces, en esto, ¿viste? El problema no está en el algoritmo, ¿sí? ¿Verdad? Está en que no está, el tema de analítica de datos no está bien resuelto dentro de la empresa y está haciendo agua por otros lados, que es lo que ahora tenía para comentar un poquito más adelante, pero ya lo puedo ir diciendo, que es esto de tener una visión integral de la implementación de la inteligencia artificial en la empresa, ¿viste? ¿Entendés? Porque, bueno, acá ahí parecería que es que justamente hay una demora en el proceso de toma de decisiones. Viste que, mirá, ya ni precisaste un algoritmo que te dijera dónde estaba la falla, ¿no? Dónde está la anomalía que hay que corregir. ¿Ok? A ver. A ver, María José, que me pregunta por la cantidad de información que hay en Internet, ¿por dónde empezar en ciencia de datos? Mirá, ¿qué es ciencia de datos? ¿Viste? O esto de la inteligencia artificial, ¿viste? Que estábamos comentando hace un rato. Al final, ¿qué es? Es tomar decisiones informadas, ¿sí? Es transformar problemas complejos en secuencias de problemas simples, ¿sí? Que sean, y vas a ir resolviendo esos problemas simples. Entonces, por ejemplo, ¿viste? Una decisión informada, bueno, puede ser en base a la reputación de una universidad, ¿viste? Por ejemplo, nosotros esta alianza que tenemos con el MIT, ¿ves? Esto nos dio como garantías suficientes que el contenido iba a ser bueno. Después, ¿qué es al final lo de la ciencia de datos y estas distribuciones de probabilidad? Entonces, ¿qué es lo que tenés que saber? Tenés que saber probabilidad y estadística. Después tenés que saber programar, ¿viste? Pero antes que todo eso tenés que saber, a ver, cuál es la pregunta que vas a querer contestar. Pero, mira, me fijo de nuevo, a ver cómo es. María José, en Data Science, www.datascience.edu.uy, tenemos la información de nuestra maestría, de los cursos que tenemos, ¿sí? También hay otros programas que son un poco más cortos. Nuestra maestría al final dura casi que 2 años, ¿sí? Porque tenés una secuencia de 4 cursos que duran 14 semanas cada uno, que más o menos se hacen 2 por semestre, ¿no? Lo tenemos medio cortado porque vamos como con el año, con el calendario gringo que arranca ahí en septiembre, entonces en septiembre se hace uno, y después en el año próximo vamos a tener los otros 3 cursos que faltan, ¿ves? ¿Y qué aprendés? Aprendés probabilidad, estadística, machine learning, ¿sí? Y aprendés esto de cómo tomar decisiones, y una parte que es muy importante también, cómo comunicar esas decisiones, porque esto ata con el problema ese que me lo decía Daniel, creo que era hace un rato, ¿ves? Es cómo también transmitir la importancia de los datos, la importancia de lo que vos encontraste para que las decisiones sean tomadas en tiempo y forma. Porque no me sirve de nada tomar una decisión para retener un cliente que perdí hace una semana. ¿Okay? Después, entonces, ¿por dónde empezar en ciencia de datos? Bueno, te invito a visitar la página de nuestra maestría. Después, como decía, también hay cursos un poco más cortos que
¿qué te pueden ayudar si lo que querés es un barniz para saber a quién contratar que lo haga, ¿verdad? Nosotros en la maestría estamos enseñando, ¿viste? Estos 11 proyectos que te comentaba, es gente que sabía de cálculo, de álgebra, pero que algunos, los ingenieros sí sabían programar, pero teníamos contadores, agrónomos, biotecnólogos, y tenemos una licenciada en comunicación social, ¿sí? Entonces, tenemos un equipo muy diverso y eso es lo que lo enriquece, porque enriquece desde muchos lugares, ¿sí? Tenemos un matemático que es de Perú, de Bolivia no tenemos nadie, pero había 2 PhDs que estaban por postular, y bueno, después empezaron estos, bueno, con esto de la pandemia que nos agarró, un poco se nos ha revolucionado el proceso. Tenemos un estudiante que es de Ecuador, que es un PhD en economía. ¿Cómo se pueden extraer datos de la web u otras aplicaciones como Facebook o no se puede? Sí, se pueden. Ahí está el poder de los datos. Pablo, esta pregunta que me hiciste a las 8:49, justamente todo el potencial de cómo aumentar la productividad de la empresa, ya sea para optimizar los procesos, para bajar costos o para producir más, viene del Big Data. Porque los datos propios de la empresa probablemente no precises inteligencia artificial. Ya con tu set de KPIs y hacia dónde querés llegar lo vas resolviendo. ¿Sí? Entonces, es usar estos datos que están, esta información pública, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, uno de los proyectos que estamos haciendo acá en Uruguay con el Instituto Max Planck, no es mi universidad, es la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay. Lo que están haciendo es utilizar el comportamiento en Facebook para caracterizar poblaciones migrantes y para tener mejores estimaciones de los migrantes que tenemos en Uruguay en base al comportamiento en redes sociales. O sea, seguro toda la información que estamos dando en las redes sociales puede ser monetizada. ¿Sí? Entonces, a ver, Marcelo me pregunta sobre las nuevas reglas de bioseguridad, si el reconocimiento facial se vea limitado. Te digo la verdad, quisiera que se viera limitado. Creo que no, creo que un gran debe que tenemos es en estos temas de ética y de privacidad, en la gobernanza de los datos. Teniendo en cuenta que el tapabocas que se utilizan para hacer reconocimiento facial, no. Mira, el otro día estuve en un seminario que en 1 hora implementamos una solución de cómo reconocer bueno, era una solución parecida, porque era cómo identificar si la gente está usando tapabocas o no, ¿ves? Pero estoy seguro que no va a pasar nada, que los tapabocas no van a limitar el reconocimiento, ¿viste? Porque ¿cómo funciona esto del reconocimiento de imágenes a través de esta técnica de aprendizaje automático de la que estamos hablando nosotros? Es pixelando, ¿viste? Y sacando, o sea, reduciendo la dimensionalidad de los datos. No es como la parte de la robótica donde viene con esto de que identificás, que es como es una cuestión cognitiva y de reconocimiento de símbolos. Entonces creo que con lo que se te ve de la cara puedes seguir de todas maneras identificando, reconocimiento facial. Entonces acá Jimmy comenta que desarrolló un sistema de clasificación de células blancas y de detección de anomalías con TensorFlow y Open Computer Vision en C++. Sí, el lenguaje C es el lenguaje histórico en el que programan los ingenieros, que una gran forma de aprender es a través de MATLAB. Yo MATLAB lo conozco de hace 20 años cuando lo usábamos en economía. No he visto nada en MATLAB de implementaciones de soluciones de inteligencia artificial, pero puede ser una buena manera de... Bueno, puede ser algo a explorar. Muchas gracias. ¿Sí? Y esto de TensorFlow es una de las librerías... Bueno, yo tenía entendido que era de Python, ¿verdad? Bueno, ahí en C++ también. Vamos a ver si por acá... ¿Cómo ves? A ver, chicos... Como empezamos más tarde, creo que ya estamos en 1 hora, ¿verdad? De todas maneras, hemos ido cubriendo todos los temas. No sé si alguien del equipo quiere tomar el micrófono y decirme cuánto tiempo me viene quedando. Hola Virginia, no hay ningún problema. Podemos tomarnos unos 10 minutitos más, 15 minutitos más. Creo que la gente está interactuando muy bien y lo importante es que respondamos sus dudas y que podamos tener atenderles todos sus comentarios en este momento. No tenemos ningún problema, nosotros podemos alargarnos unos 15, 10 minutitos más, de acuerdo a tu disposición, obviamente. Okay. Pero mira, en 10 minutos, porque empezamos 8:10, terminaría 9:10. Sí. ¿Nos 10 minutos más de 9:10 o solamente 10 minutos? Para saber. Sí, podemos desde la hora de inicio hasta la hora de fin, esa sería la hora, podemos alargar 10 minutos más, que podría ser cerrando 8:20 si es que estamos
Okay. Estamos ok, dependiendo de tu disponibilidad. Más a partir de ahora. Vemos cómo viene con la interacción. Yo intento como redondear lo que me quedaba para decir en 10 minutos y ahí vemos si los otros 10 los usamos para seguir interactuando. Muchas gracias. Okay. Bien. Después, entonces voy a mirar ahora las preguntas que tengo por el chat. Dice Erling. Detección de anomalías en impuestos, sí, claro. Y esto sobre todo, esto ya lo está utilizando, por ejemplo, Vanessa me preguntaba si en el tema impuestos se puede utilizar para detección de anomalías. Ya el gobierno argentino lo está haciendo, ¿verdad? Esto, acá en Uruguay, no sé si están aplicando inteligencia artificial, que seguro ya con nuestros datos administrativos, con los cruzamientos, ¿sí? ya se aparece en esta detección de patrones. Porque otra cosa que es lo que hace, justamente acá lo saqué de Twitter a un modelo de aprendizaje automático, es usar la información histórica para identificar patrones, para detectar anomalías, ¿sí? Bueno, la verdad no me voy a detener mucho en esto, después les va a quedar lo del proceso, porque más o menos lo he venido conversando. De acá, una parte de la que no he hablado es que cuando tenemos los datos, tenemos que dividir nuestro set de datos y en una muestra para entrenamiento y guardar una muestra para testeo, para que no solamente aprenda a clasificar y a predecir con base a la muestra que tenemos, ¿verdad? Porque si no, no tendría lo que los economistas le decimos external validity. Entonces, de esa manera se divide la muestra en 5 y se van utilizando 4 cada vez, haciendo una serie como de cross-validation, para que las predicciones que puedan hacer sean extrapolables y a medida que vengan surgiendo datos, vaya aprendiendo el algoritmo, si continúe aprendiendo y optimizando estos procesos. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que he venido contando desde hace un rato, ¿viste? De identificar patrones, optimizar procesos, detectar anomalías, ¿sí? Esto es justamente esto de los árboles de decisión y de ir asignando distribuciones de probabilidad, y de esa manera me voy moviendo y voy avanzando. Y esto también es importante, y lo dejé acá para resaltar, es algo que genera dependencia, o sea, las decisiones, ¿vieron? Esto ya es hasta como de filosofía, el peso de las decisiones. Me voy moviendo y es el peso de las consecuencias. Ya después, si me moví sobre una ruta, ¿sí? en ese espacio, ya voy eliminando set de posibilidades, ¿verdad? Me voy moviendo solo por una de las ramas del árbol. Estos son nodos, ¿sí? Y una red neuronal es más profunda o no, dependiendo de cuántos nodos haya después en esto de árboles de decisión, que aproveché para contarlos acá cada uno de estos nodos, pero esto no es una red neuronal. Okay. Y ahora bien, esto que es la parte de lo que quería redondear y que me parecía importante resaltar. Entonces, vamos a tener que implementar la inteligencia artificial en la empresa. Tenemos que tener muy claro que la vamos a implementar, vamos a probarlo, pero tenemos que medir si sirvió para algo o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos validar este tema de la implementación de la inteligencia artificial? En horas de trabajo ahorradas, ¿sí? Es esto que les decía, sí, producimos lo mismo con menos insumos, ¿sí? Si logró evitar pérdidas, si logré identificar esos clientes que estaban por irse antes de que se fueran, si logro, como ahora es un chatbot, logro atender más clientes, no pierdo clientes, ¿sí? Me genera ingresos, ¿sí? Que es esto de lo que dije. Y yo sé en mi empresa, y acá creo que había una de las empresas de servicios que me lo consultaba, ¿cuánto me sale cada llamada que atiendo? O esta aplicación de lo de la guardería de niños. Tengo medido cuánto me sale atender a este cliente, este screening que estoy haciendo. Después, esto se puede implementar, pero hasta, por ejemplo, en la inmobiliaria, en estos alquileres de corto plazo, que ahora estamos haciendo pocos por esta situación, bueno, de pandemia. Entonces, acá quiero brevemente, en estos 6 minutos que nos quedan para terminar la presentación, hablar un poco de los sesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo, que lo había mencionado hace un rato con esto de los bots y de los hate tweets y estas cosas, al algoritmo se lo entrena para que reproduzca un comportamiento histórico. Entonces, acá, por ejemplo, les muestro lo del traductor de Google, esto lo hice esta semana, lunes o martes cuando estaba preparando la charla, busqué esta información. ¿Sí? Lo primero, no sé si se puede ver mucho ahí, pero está traducido del español al inglés y después del inglés al español. Entonces, dice, la doctora curó al paciente, el enfermero vacunó al paciente. Se traduce al inglés, que no hay géneros, entonces, bueno, the doctor cured the patient, the nurse vaccinated the patient, y después lo vuelvo a traducir al español,
Y cuando lo traduce, el algoritmo, resulta que la doctora se convirtió en el doctor y el enfermero se convirtió en y el enfermero se convirtió en la enfermera, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es esto? No es porque el algoritmo nos odia a las mujeres o piensa que no podemos ser doctoras, es porque en base a su toma de decisiones, a lo que viene, a la información histórica que viene procesando, hay muchos más doctores que doctoras y muchas más enfermeras que enfermeros. Entonces, en el momento de tomar la decisión, reproduce los sesgos de los datos con los que viene. Entonces, como decía hace un rato, ser consciente del problema es el primer paso a solucionarlo. Entonces tenemos que tener cuidado, por ejemplo, que si estamos analizando, dejamos que nuestro procesador, que nuestro algoritmo identifique de mis postulaciones de 300 personas, ¿sí? Para que vaya yo a entrevistar a 8, bueno, que si en base a la información histórica, ¿qué pasa? Va a elegir, probablemente elija un hombre, porque hay muchos hombres que mujeres históricamente en las empresas, ¿verdad? Y sobre todo después es para ascender a ciertos puestos. Entonces ya sabe que solo por el hecho de que sea mujer, y no porque diga ahí mujer, sino que diga, por ejemplo, ingeniera, ¿sí? O que participó en la sociedad de ingenieras, o algo que en algunas de estas dimensiones que identifique que es el género femenino, que jugó al hockey, por ejemplo, bueno, que acá en América Latina es un deporte como de mujeres, ya la va a sacar de la muestra de candidatos potenciales. Entonces, tenemos que estar conscientes de estos sesgos que están presentes en los algoritmos para combatirlos, ¿sí? Para que el algoritmo no haga algo que nosotros no queremos que haga, ¿sí? Bien, después, entonces, acá esto, que ya lo he venido diciendo, ¿qué pasa? Yo trabajé, antes de venirme para Uruguay, trabajaba en Francia, en la OCDE, la OCDE, trabajaba en el Centro de Pymes y Emprendedores. Ahí trabajamos con en aquel momento eran 36 países miembros, ahora creo que ya son 39, se sumó Colombia hace poco. En aquel momento eran Chile y México, cuando yo trabajaba. Creo que ahora Colombia y Costa Rica ya están de América Latina, bueno, más alguno de Europa del Este. Entonces decimos, si tomamos una persona emprendedora promedio, ¿qué es esa persona? Bueno, esa persona es un hombre, tiene 40 años, tiene educación terciaria y tiene dinero, tiene plata, tiene capital disponible. Entonces después tomamos a las pymes nuestras, y esto también se reproduce en América Latina, se reproduce en Uruguay, yo lo he hecho para Perú, estoy segura que para Bolivia es lo mismo, no he trabajado con datos de emprendedor en Bolivia, pero conjeturo, ¿sí? En base a la distribución de probabilidad, conjeturo que el problema es el mismo. Y entonces, estos problemas que están presentes para las pymes, están presentes también en el proceso de digitalización de la pyme, ¿sí? Porque las pymes ya son pocos, probablemente no puedan contratar capital humano especializado para implementar la solución de inteligencia artificial, ¿sí? O no le puedan, si no es uno de los dueños de la pequeña empresa el que tenga la solución de inteligencia artificial, probablemente no le puedan pagar a un técnico, a un especialista en ciencia de datos. Nosotros en Uruguay hace 15 años que tenemos desempleo cero en la industria del software. Por eso es que estamos ofreciendo nuestra maestría, y por eso hemos abierto nuestra maestría a que vengan de otras profesiones, no solamente de la ingeniería, porque necesitamos capital humano altamente especializado. Después lo mismo lo de capital social, ¿no? Una empresa grande accede a redes, llama por teléfono y habla con un ministro, logra ciertas cosas que una pyme no logra, menos que estén todos unidos, ¿verdad? Y también en la implementación de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que le va a pasar a la pyme? Bueno, va a tener que ir al open source para lograr bajar, porque no va a poder aliarse con Amazon o con Google o con Twitter para lograr de alguna manera extraer los datos, ¿verdad? Y bueno, el capital físico, ni que decirlo, porque ¿qué pasa? Que esto nos lleva a uno de los comentarios sobre ética que teníamos hace un rato, y sobre esto lo del reconocimiento facial, estas cosas. Tenemos que tener cuidado con los datos que estamos recogiendo, con la privacidad de las personas. O sea, tenemos una responsabilidad en esto, de la misma manera que hace un rato con Julio, con Gabriel y con Juan Pablo hablábamos de temas de sostenibilidad y de medio ambiente, antes de empezar la charla, en una conversación informal que teníamos hace un rato. Bueno, lo mismo pasa con la gobernanza de los datos. Tenemos que tener cuidado, no podemos hacer como el ingeniero que diseñó la bomba atómica y dice, yo implementé el algoritmo, no tengo ni idea para qué se usó. No, necesitamos un poco necesitamos esta conducta ética y responsable de qué es que estamos haciendo con los datos que estamos recabando, ¿verdad? Bien. Y bueno, ¿y esto cómo se vincula con lo de capital físico que tengo ahí? Porque hay, en algunos casos, o sea, la gente siempre va un paso antes que el regulador, pero el regulador probablemente
vaya implementando medidas de protección de datos que son costosas para la pyme, que entonces aumentan los costos, ¿sí? El ambiente regulatorio es un costo alto para las pymes históricamente, ¿verdad? Bueno, entonces, y esto se ata con el último punto que quiero hacer en este minuto que queda, ¿sí? Que es que ser una pyme otorga flexibilidad para gestionar el cambio, ¿sí? Entonces, acá, para redondear, es lo que decías, bueno, tengo que saber, lo más importante, antes de implementar la solución de inteligencia artificial, es identificar qué problema quiero resolver. Después, ¿tengo datos? ¿Voy a sacar datos del dominio público? ¿Cómo voy a sacar esos datos del dominio público? ¿Tengo personas expertas para analizar esos datos? ¿Tengo un equipo de TI que lo pueda ya? ¿O tengo que salir a contratar, ¿sí? Esto de unidades de procesamiento de mis datos, ¿verdad? Después esto para la toma de decisiones. Bueno, ¿cómo voy a incorporar? ¿Sí? ¿En qué parte de la empresa? ¿Lo voy a incorporar en satisfacción al cliente? ¿En la optimización del proceso productivo? Después tenía algunos cuentos más para hacerles una logística de camiones y cómo tratar de hacer como una grilla para ver los desvíos con respecto a la ruta, ¿verdad? Pero bueno, y esto que se ata también con uno de los comentarios que tenía hace un rato, tenemos que identificar los usuarios claves que van a interactuar con esos datos y tenemos que ser responsables con la gestión de los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que integrar de manera continua cada cambio, mantener una visión global del ecosistema, necesitamos liderazgo y disciplina para gestionar el cambio cultural y sobre todo esta gestión de recursos humanos, porque el algoritmo viene a optimizar procesos implica que ahora lo va a hacer una máquina, que hay puestos dentro de la empresa que van a desaparecer. Y es muy difícil reconvertir personal. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir gestionando ese cambio? ¿Cómo vamos a ir incorporando la inteligencia artificial dentro de la empresa? ¿Ah? Bueno, acá un poco de promoción, ¿sí? Es que en Aurea justamente lo que trabajamos es con todas estas preguntas que planteé hace unos segundos, ¿sí? Que son previas a la incorporación de la inteligencia artificial. Y después de la maestría en ciencia de datos le vamos a dar a los expertos para que implementen estas soluciones, porque ya saben trabajar con algoritmos de reconocimiento de imágenes o de procesamiento de voz, ¿sí? De reconocimiento de voz o de procesamiento de lenguaje natural. ¿De acuerdo? Ahora voy a leer las preguntas, pero mientras voy leyendo las preguntas, si les parece, tengo una invitación para hacerles, y es que vayan a menti.com, ahí está escrito, www.menti.com, que pongan el código 892490, y ahí hay nada más que 2 preguntitas para responder, y una pregunta ya estuvo contestada acá en el poll, que era si estoy implementando la inteligencia artificial o no en la empresa, ¿sí? Si en la empresa queremos implementar la inteligencia artificial. Y la segunda pregunta es, vamos a construir una nube de palabras con frases que ustedes me digan a ver qué es lo que les pareció de este webinar, ¿verdad? ¿Con qué se quedan de este webinar? ¿De acuerdo? Mientras tanto, si me hacen el favor, van ingresando con la computadora o con la máquina, menti.com, ponen ese código, contestan las 2 preguntas, después si podemos compartimos esta nube de palabras que se formó, y voy a volver a contestar las preguntas que tengo. Mientras tanto, en estos 7 minutos, a ver, detección de anomalías en impuestos. Pilar, me preguntaste si se puede comenzar 8:23. Perdón, 8:23 hace como una hora ya. No sé, no te entiendo la pregunta, Pilar, si te animás, la pregunta que a mí me aparece 8:23, yo acá estoy una hora más en Montevideo que ustedes, pero al final no sé la hora de quién apareció acá, pero creo que fue como el comienzo. Después, Martín pregunta, ¿han aplicado inteligencia artificial para empresas de servicios financieros, tipo agencias de bolsa, fondos de inversión? Mira, muchísimas empresas, a ver, estas empresas básicamente ya tienen el modelo de decisión en base a asignación de probabilidades en mente, ¿sí? De los ejemplos que yo conozco, las soluciones de inteligencia artificial son para detectar fraude, ¿sí? Para identificar clientes, para hacer credit scoring de clientes. No lo veo esto en bolsa de valores o en inversión, pero de todas maneras, en el equipo de la maestría tenemos unas economistas del Banco Central que están trabajando en desarrollar implementaciones de inteligencia artificial del otro lado del mostrador, digamos, como agente regulador y supervisor del sistema financiero nacional. Entonces, implementando ahí soluciones de inteligencia artificial. Seguro hay cosas para hacer en el sector financiero.
Después Cristina me pregunta, ¿cómo veo el aprendizaje dirigido en la educación con excesiva dosis de automatización? Sí, qué sé yo. Mirá, yo soy hija de maestros, doy clases en la universidad, he dado históricamente clases desde hace tipo 10 años, vengo dando clases en undergrad, y ahora voy a dar un curso de emprendimiento en la maestría, ahora va a ser mi primer curso que dé en posgrado. Lo que te digo, Cristina, es que no nos podemos resistir al cambio, ¿viste? Creo que a esta altura es como, mirá, una nota que escribí para un blog hace un tiempo, ¿viste? Que dice, la inteligencia artificial llegó para quedarse, la automatización llegó para quedarse. Yo qué sé, ¿viste? De la misma manera que antes, son como otras habilidades, y te digo, me parece que resistirnos al cambio es peor, pero esto ya es una pregunta, ¿viste? Una respuesta, una opinión que te puedo dar. Es decir, resistirnos al cambio es peor que tratar de fluir con el cambio y tratar de maximizar lo que nos venga, ¿viste? Después, ¿qué metodologías se usan para implementar equipos analíticos en las empresas, Dani? Mira, Dani, lo que tenés que hacer primero, ¿viste? Es lo que digo, ¿viste? Son una serie de preguntas que tienen que venir desde la alta dirección, desde el equipo de liderazgo, de decir, bueno, voy a cambiar la manera de tomar decisiones en mi empresa, voy a tomar decisiones basadas en datos propios y en datos públicos, y entonces voy a desarrollar acá un equipo de analítica que probablemente tenga que estar presente en todas las áreas de la empresa también, presente en las reuniones, quiero decir, y en la toma de decisiones, que vean, que puedan transmitir la información, que puedan comunicar qué es lo que encontraron, que puedan transmitir la información y que sepan los impactos que tiene esa toma de decisiones que ellos sugirieron dentro de las actividades de la empresa. ¿Sí? Después, mira, Leandro me pregunta, ¿cómo puedo aplicar estos datos para implementar en la distribuidora de lencería, que fabrican por cantidad y les gustaría llegar a clientes indicados? Esto, Leandro, es lo que te contaba hace un rato. Mira, una de las implementaciones del equipo de estudiantes de la primera generación de la maestría, lo que ha hecho es identificar clientes potenciales para un banco. De la misma manera que es clientes para un banco, ¿viste? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? ¿Viste? Reduce la dimensionalidad, ¿sí? de los datos que recabamos, ¿viste? Entonces vos capaz que para tu empresa de lencería, ¿viste? Los datos que utilizás es, ¿tiene pareja, no tiene pareja? No sé, mirá, la tiro. Yo qué sé, la edad, el tramo de edad, no sé quiénes son los que compran, ¿viste? Si compran hombres o compran mujeres, quién es el que compra la lencería. Bueno, si vos podés alimentar tu proceso de toma de decisiones, ¿viste? Y aplicar un algoritmo que reduzca la dimensionalidad y que te diga en realidad cuáles los factores que se correlacionan, ¿viste? Y qué sé yo, que capaz que te dice que le tenés que mandar un cupón el día del cumpleaños, o el día de San Valentín, o el día de andar a saber qué sé yo, para decir que hay descuento, ¿viste? O que la lencería la compran, yo qué sé, cerca del fin de semana. ¿Me entendés? Y bueno, esto en vez de hacer estas adivinanzas que estoy haciendo yo, que de todas maneras son educated guesses, ¿viste? Vos podés alimentar, podés cargar, ¿viste? De datos tu sistema para que te ayude a tomar decisiones, ¿entendés? Las decisiones que vos quieras implementar. ¿Sí? Bueno, introducir tecnología artificial en servicios contables tributarios, sí, de muchas maneras, porque es lo que ya te digo, esto sirve para optimizar procesos. Silvia, la pregunta que me hizo Silvia hace un rato es de las cosas más estándares que hay, ¿eh? Sí, acá contestó, dice, Jaime me pregunta, buenas noches, ¿existe la posibilidad de poder acceder a algún contacto a nivel académico con la finalidad de poder mantener comunicación para el acceso continuo de lo que es Big Data Science? Mira, a mí me puedes encontrar, creo que tengo la información acá, ¿viste? Está el WhatsApp de la empresa, ¿sí? info@aureasustentable.uy. Esta es la información de la empresa, pero vas a llegar a mí de todas maneras y a partir de ahí podemos hablar del tema de la maestría en ciencia de datos, que si no es Berrobano sería, pero lo tendría que escribir por el chat, si me quieren escribir para todos, voy a poner la información de contacto de la maestría, es berrobano@datascience.edu.uy. Bueno, Ana me pregunta si explicaré o seguiré vendiendo la maestría. Ana, no seas mala, yo no gano nada con tener, nosotros ya tenemos nuestros 24 estudiantes. Lo que te quiero mostrar con esta implementación de la maestría es todas las soluciones que damos, porque tenemos un enfoque global que lo que hace es atraer
distintas profesiones, enseñarles a implementar procesos de inteligencia artificial en cualquier empresa para poder desarrollar una línea de negocio. ¿Sí? Mira, por la maestría me pagan un sueldo, por Aurea me pagan consultoría, me conviene mucho más que si quiero vender algo, que vengan a lo de Aurea. ¿Viste? Después, a ver. Repetir los cursos para ayudar a empaparse en ciencia de datos. Paola Rivero preguntaba, es probabilidad, estadística y programar en Python. ¿Sí? Todo esto está en edX. En edX está incluso disponible en forma gratuita. ¿Sí? Vos te conectás y si no querés el certificado, si solamente querés saber el contenido, te creás un usuario en edX, que es un usuario gratis, y los haces, son cursos a medida. Los de Python son un poco más cortos, creo que duran 7 o 9 semanas. Los cursos del micromáster en ciencia de datos del MIT duran entre 14 y 16 semanas. ¿Sí? El link de los cursos de la maestría lo puse por un lado, pero lo pongo de nuevo, se llama datascience.edu.uy. A ver acá que se me fue, espera, hay algunas bases de datos, espera que se me, a ver. Bueno, espera que voy para el link de los cursos. Hay alguna base de datos web de estadísticas industriales, rendimientos, soldaduras, productividad, con los cuales comparar los datos internos de la empresa. Percy, esa pregunta que me hiciste, yo no conozco ninguna, probablemente haya, probablemente sean de pago, o sea, que no las vayas a encontrar gratis, ¿okay? Pero podemos seguirlo por privado también si querés, le buscamos la vuelta, ¿ok? Acá Carlos me hace un comentario que no lo entiendo, dice, se ve limitada por el desempeño deficiente de los sistemas educativos porque no siguen al ritmo de otros avances. Exacto, todavía nosotros acá en Uruguay, por ejemplo, seguimos aprendiendo carreras que sabemos cada vez más y más sobre menos y menos, ¿viste? Y cuando el mundo me parece que es esto que está transitando hacia los microcréditos, los microcréditos académicos, me refería. A microcursos de saber un poco de comunicación, un poco de economía, un poco de programación, ¿viste? Y de ahí desenvolverte, ¿viste? Porque hasta, como el cuento que hacía hace un rato, hasta cuando seas el técnico más especializado en el análisis de contaminantes de mejillones, puede venir un algoritmo y te reemplaza. ¿Sí? Muy bien. Cristina, si querés también seguimos hablando por privado, eso que me decís de una... ok, charán, ya estamos casi que terminando, lo único que estoy... Acá Jorge me pregunta cuál es el programa que uso. Estoy usando Prezi Video. ¿Sí? Prezi para la presentación y también para el video para retransmitirlo. ¿Ok? Si ahí Víctor lo contestó que es Prezi, muy bien. Ahí tenemos otra vez también una opinión, Menti mucho tráfico. Y dice, Ramiro pregunta, estoy casi que en las últimas preguntas, chicos, un minuto más. Bueno. Dice, deseo implementar un producto basado en inteligencia artificial y contrato un tercero para ese efecto. ¿A quién correspondería la patente del producto? ¿Al que concibió la idea principal o al que desarrolló el algoritmo? Mirá, a esta altura, y esto nos pasa, nosotros tenemos un abogado especializado en propiedad intelectual que nos asesora. ¿Viste? Dice, ¿qué pasa? Las ideas son del dominio público. Y vos probablemente lo que quieras implementar, ya lo haya implementado alguna empresa en China. ¿Viste? Va a ser muy difícil que puedas patentar. Después, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la OCDE, que teníamos casos de México, a ver, lo que a nivel de pymes, lo que recuerdo que patentábamos eran helados con forma de algún dibujito animado o lo que fuera. ¿Ves? Mirá, a esta altura creo que el mundo está transitando con esto del aprendizaje colaborativo, que ya probablemente la solución en la que vos estés pensando ya está implementada, ¿ves? Y entonces que no te va a rendir patentarla. Lo que sí te va a rendir es identificar dónde está el valor que vos le estás agregando. Capaz que el valor vos lo agregás en comunicarte mano a mano con los clientes, ¿viste? Y dejar que el algoritmo optimice otros procesos, y eso es lo que les da, es lo que hace que la gente quiera venir a tu empresa. Chicos, muchísimas gracias, ya estoy hasta 4 minutos más pasadita de lo que estábamos, así que ha sido un gusto, les dejo la información si quieren seguir por privado después contactarme para seguir viendo cómo se puede implementar justamente la inteligencia artificial para aumentar la productividad de la empresa y que todos salgamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias por ese espacio. Creo que tratamos de responder, creo que oí todas las preguntas del público, pero te comento que tenemos algunas preguntas que también vinieron de nuestras redes sociales, como les comentábamos, y aprovechamos al público para agradecerles por su presencia y que si tienen alguna historia o alguna fotografía que hayan sacado de nuestro webinar, por favor nos etiqueten como @SantaCruzInnova para que podamos hacer conocer a otras personas que aún no nos conocen este tipo de iniciativas que tenemos en el webinar.
quiero trasladar las preguntas que nos han hecho 2 personas, por favor, para poder cerrar la parte de preguntas. Una persona nos decía, ¿cómo automatizar un funnel con inteligencia artificial? ¿Qué herramientas existen ahora? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puede comentar sobre el algoritmo GPT de desarrollo por Open Inteligencia Artificial y cuáles son los futuros usos? Las 2 preguntas te las debo, no sé esas respuestas, ¿ok? Me llevo de deberes buscar soluciones y los voy a robar con la respuesta, por lo menos con el link, hacia lo que sea que encuentre, ¿de acuerdo? Buenísimo, no hay ningún problema, igual vamos a estar atentos a las respuestas para el público que nos sigue en las redes sociales. Pronto vamos a estar posteando alguna cápsula donde puedo, Virginia, comentarles un poquito más acerca de inteligencia artificial y productividad. Igual hemos tenido más de 1 hora de preguntas y respuestas, creo que hemos tratado de responder las dudas de casi todos, ¿no? Lo importante es conocer un poquito más de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad de nuestras empresas. Muchísimas gracias, Virginia, realmente es un gusto poder tenerte aquí esta noche, y para todos aquellos que somos parte del equipo de Santa Cruz Innova, ha sido un placer trabajar en la organización de este webinar. Bueno, y con esto damos por finalizada la versión digital del programa Líderes por la Innovación con el webinar Inteligencia Artificial, cómo mejora la productividad de la empresa, organizado por Santa Cruz Innova, la agencia de innovación de CAINCO, y gracias al apoyo que hemos tenido del Banco de Desarrollo Fomplata. Su opinión es muy importante para nosotros, por eso es que le hemos colocado en el chat del webinar, durante todo el chat, un pequeño link para poder recibir retroalimentación de ustedes para nuestra mejora continua. En este momento, parte del equipo de Santa Cruz Innova le va a volver a colocar el link para que por favor puedan compartir con nosotros sus opiniones y comentarios, y podamos también así seguir trabajando para el desarrollo de las tecnologías emergentes de nuestro país. Muchas gracias nuevamente a todos por haber asistido. Muchas gracias nuevamente, Virginia, por estar aquí. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Ha sido un placer.